sabes que estaba pensando en algo. Entonces, claro, dale, disculpa. Eh, um, ¿Tú no escuchas esa bulla? No, no, no se oye. Ok, Ya se me olvidó, porque escucho tanta bulla afuera. vamos a iniciar de nuevo. Toma dos. Saludos, estimados amigos. Bienvenidos una vez más. Bienvenido a la Sala de Espera Podcast. Saludos, estimados amigos. Bienvenidos una vez más a su podcast, La Sala de Espera. Hoy tenemos una nota muy especial. Me acompaña, como siempre, mi amigo Jelmerson y tenemos un invitado en el día de hoy. Hola a todos. Bienvenido, Kelvin. Gracias, Jemelson. Gracias, Leo, por la invitación. Bienvenido a este espacio, hermano Kelvin. Y ahora que estás aquí en la sala de espera, teníamos un fondo musical. Hace un momento la recepcionista estaba allí con una música de Bad Bunny, esa música que está muy de moda hoy día. Y me acordé que esa música, esa canción específicamente que estaban tocando, la hicieron hace poco con inteligencia artificial. Sí, el cantante se ofendió mucho. ¿Sí? Dijo que iba a dejar de seguir a toda la gente que tenía en las redes sociales porque si ellos preferían esa canción a la que él canta de su autoría, entonces él se retiraría de la música. O por lo menos no iba a tener esos fans que él tenía antes, pues. No tenía esa misma emoción de seguir cantando. Ah, al muchacho no le gustó la que le hicieran la canción con No, para inteligencia nada. artificial. Sí. Fíjate que es bien delicadito, ¿no? Pero es una actitud bastante común en la generación de cristal, en la generación actual. Ah, esa es la generación que tiene el estómago delicadito. Sí, Sí, verdaderamente. son delicados. Bueno, eso nos da pie a nosotros para el tema que traemos en el día de hoy, que ya lo habíamos anunciado en un episodio anterior sobre las generaciones. Y por eso hemos traído de invitado en este día a nuestro amigo Kelvin, aunque él viene compartiendo, digamos, la misma generación que Jelmerson. Pero sucede contigo, Kelvin, como pasa con los signos zodiacales, que hay, por ejemplo, unos que están al comienzo de la brecha de tiempo y otros al final. En el caso tuyo, creo que estás ya al final entre la generación Y y la generación Z, es la cosa. Exactamente, Sí, sí. sí. Entonces, bueno, bienvenidos a este tema. Los invitamos a todos, estimados amigos, a que participen con nosotros, sobre todo compartiéndonos a qué generación ustedes pertenecen y qué recuerdan de estas generaciones. Vamos a tener también por allí la participación especial del amigo Héctor Ayala, que nos va a hablar un poco de qué recuerda él de su generación, que viene siendo la misma generación mía, la generación X. Pero bueno, quizás alguien nos esté escuchando, es difícil, pero quizás alguien no esté bien informado de qué es lo que estamos hablando, qué es esto de las generaciones. En el contexto de las personas, de los seres humanos, cuando hablamos de generaciones, se refiere a grupos de individuos nacidos en un rango de años específicos que comparten características culturales, sociales y me gustaría sobre todo recalcar hoy tecnológicas similares. A lo largo del tiempo han surgido varias generaciones, cada una con sus propias características y contextos históricos. Cada generación tiene su propio contexto histórico y cultural, lo que influye en su forma de ver el mundo y sus comportamientos. Es fascinante explorar cómo han evolucionado a lo largo del tiempo. Estos grupos han sido bautizados, es decir, le han colocado nombres, algunos investigadores, para estudiar su comportamiento y están marcados por acontecimientos sociales, políticos y económicos ocurridos durante sus años de formación. Y vamos a comenzar entonces hablando en orden cronológico de la conocida como la primera generación, que son las personas como ya de mayor edad, que aún viven y que se les conoce como la generación silenciosa. Dice que son los nacidos entre el año 1928 y 1945. Las características de esta generación es que muchos de ellos no conocen siquiera que son llamados de esta manera. Constituyen la generación viva con más edad y encabezan la lista de los porcentajes más altos de matrimonio. Vendrían siendo como la generación de nuestros padres y abuelos, ¿no? Bueno, para ustedes sus O abuelos bisabuelo. o bisabuelos, Sí, o Sí, bisabuelo o más allá de los otros abuelos. porque Los tatarabuelos exacto. por ahí. en mi caso, esa gente es inclusive un poco más adulta que mi papá, que es el que me queda con vida. Los que ya están por partir de este mundo, pues, los que ya vivieron bastante, pues. Sí,
¿Qué recordamos nosotros, qué recordamos de esta generación? ¿Qué recordamos de nuestros padres y abuelos que podamos resaltar? Mira, yo estuve viendo que esta generación estuvo muy marcada por épocas muy difíciles, porque en esa época pasaron guerras que marcaron a la humanidad y digamos que fue una época muy fría. Ellos, es decir, no, a lo mejor no hablaban mucho, por eso se le dice silenciosa también porque los niños no tenían derecho a hablar ni opinar. Si para los tiempos de mi generación uno hablaba en una conversación de adulto y le metían una bofetada o un regaño, imagínate para los tiempos de esta gente, ¿no? Que cómo sería para ellos la Mucho más niñez estricto. donde no se podían ni siquiera expresar, por eso se les llama así silencioso. Exacto. Y estaban limitados, pues, porque, por ejemplo, mi papá me dice que en su tiempo él no podía ofender a su papá, porque eso era, bueno, le volteaba la cara, por así Un decirlo jetazo coloquialmente. ganado. Sí, entonces él no podía, si estaba una visita en la casa, él no podía salir porque lo regañaban. El regaño era insólito. Le decían, espera que se vaya la visita y bueno. ¿Qué tipo de tecnología pudo haber tenido esa gente para ese entonces? Tú, Jamerson, que trabaja más con la No había tecnología. mucho así. Yo creo que no había mucho así, aunque se estaba comenzando más que todo con la radio. Bueno, para ellos debe haber sido bastante más difícil que para la generación que disfrutó o ha disfrutado de la tecnología. Sí existía algo que eran las fotos y algo que llama la atención de esta generación silenciosa es que ellos nunca sonríen, eran muy serios, Sí. una generación muy seca. Son esas No fotografías me de imagino. antaño, esas son las cámaras donde la gente metía la cabeza así como en el Chavo del Ocho, ¿no? Ajá, exactamente. Sí, Sí, sí. me imagino. Porque Ahora, ¿qué recuerdo yo como positivo de esta generación, de la generación de mis padres, abuelos? Eran gente como trabajadora, una gente que no tuvieron muchas posibilidades de estudiar, de capacitarse, de tener una profesión, pero eran gente trabajadora, por lo menos la gente que se crió en el campo, gente que tenían trabajos forzados, tanto las mujeres como los hombres, y sobre todo, además de esa parte del trabajo que yo recuerdo, es la parte de familia. ¿Cómo se dice? Eran como gente de familia, pues. Por eso que dice que son la generación que con mayor cantidad de matrimonios, porque para aquel entonces el tema del matrimonio y la cosa, la familia era como más serio, pues, para esta generación. mira, fíjate, algo que yo quería recalcar es que esta generación sería como la más fuerte de todas las generaciones. Sí, o sea, fuertes para ser tolerantes, para como que aguantar situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque ellos se crearon con situaciones complejas, digamos que hubo muchas crisis, a lo mejor a causa de la guerra había dificultad para las comidas, a lo mejor no tienen tiempo para jugar. La ventaja sería que las hacen una generación muy fuerte, muy resistente ante las situaciones adversas o difíciles. Diríamos que sería una generación más resiliente, con más capacidad Sí. Sí. de soportar situaciones. Ahora bien, ¿cuál sería entonces la siguiente generación en el orden? La generación baby boomers, nacidos entre los años 1946 y 1964. Se origina este nombre porque hubo una especie de boom de nacimientos en los países occidentales después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, esta es una generación donde parece que la población mundial comenzó a multiplicarse y surgieron muchas corrientes que tenían que ver con el asunto de la guerra, la lucha por los derechos civiles, sobre todo en los Estados Unidos, y surge la revolución sexual. Así que recuerdo que para esta época nace lo que era el movimiento hippie, el paz y amor, y toda una cantidad de prácticas de libertinaje. Aquí llaman revolución sexual, pero era como una especie de libertinaje. Y esto me hace recordar, en mi caso particular, a lo que es la generación de mis padres, que eran literalmente hippies, andaban por ahí quedándose en las calles. Si algún nombre se le puede dar a nivel coloquial en Venezuela, esta generación era la generación de Viva la Pepa. ¿Ustedes qué recuerdan de esta generación? Realmente, como tú dices, era como una relación una generación muy alegre. Sí, era, como dice el compañero Yelmelson, había mucha libertad, pues, y no le paraban nada de las leyes políticas, nada, nada. Estaban viviendo su vida, pues. No les gustaba ir a la guerra ni nada. Exacto, pues ellos estaban en su mundo, ellos estaban, como tú dices, paz y amor,
todo era perfecto pues para ellos. Porque, Entonces también se puso muy de moda la hierba. bueno, sí, exactamente, sí, sí, Ellos vivían aromatizando los lugares Bueno, públicos. exactamente. Sí, sí, coloquialmente sí, sí. Así era. en cierto modo tienen algo positivo porque al tener la consigna de paz y amor, o sea, se vivió como que la transición de una época de guerra a una época donde la gente estaba más tranquila. De hecho, creo que en esta época tiene un crecimiento económico mayor en comparación con el anterior. Claro, Claro. eso hace el buscar esa paz, el vivir en armonía, que la producción crezca, pues. Sí, bueno, ya en el aspecto económico, como tú dices, esta generación vivió un poco más holgada, una mejor condición que la primera generación, la silenciosa, que tuvo, como tú dijiste hace un buen rato, bastantes dificultades en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, esa sería la generación de los baby boomers. Por un lado, voy a hablar de pronto por experiencias particulares, fue quizás un poco irresponsable en el campo de lo que era la familia. Es decir, la primera generación dijimos que como que tenía mucha seriedad y mucho valor el tema de la familia. En este caso, en esta generación, como que se perdió un poco eso y, bueno, muchos embarazos y muchos nacimientos de niños de forma irresponsable. Por lo menos en mi caso, mi mamá fue madre soltera, pasó todo lo que pasó entre Mm. ellos, nací yo y, bueno, ahí hubo como una paternidad irresponsable por parte de mi papá, que gracias a Dios a mí eso no me generó ningún trauma ni nada por el estilo, ni guardo ningún resentimiento a mi papá. Hoy día somos buenos amigos él y yo, a pesar de todo aquello. Y cuando lo entiendo de esta perspectiva de lo que son las generaciones, entiendo que tiene mucho que ver con todo eso, ¿no? Con todo eso que influye de manera social el comportamiento de las personas de acuerdo a su generación. Pero pasaba eso, pasó mucho el tema de la paternidad irresponsable. Que, bueno, y decía que también como nota positiva, estas personas para estas alturas de la vida han madurado toda aquella etapa, ¿no? Todo eso quedó en el pasado y muchas de esas personas que fueron en su tiempo de juventud irresponsables, hoy día han tomado responsabilidad en ese sentido y todo aquello ha quedado como cosas de muchachadas de juventud y todas aquellas cosas. Pasamos a la siguiente entonces. Sí, a la La siguiente. generación a la cual yo pertenezco y es la generación X, nacidos entre 1965 y 1980. Las características de esta generación es que se desmarcaron de algunos valores de sus padres, experimentaron cambios culturales significativos y la llegada de la píldora anticonceptiva influyó en su periodo culminante. Entonces, aquí esta generación denota un cambio de aquella de repente falta de responsabilidad con todo ese libertinaje que se armó en la generación anterior y se comportaron de manera distinta. Por lo menos en mi caso, soy un hijo natural, ni siquiera reconocido, porque yo no tengo el apellido de mi papá. Eso es un reflejo de aquella generación. Y Claro. luego, en mi caso, yo he sido, y no porque no me gusta hablar de mí, ¿no? Pero modestia aparte, he sido un padre responsable. Jamás por mi cabeza ha pasado la idea de abandonar un hijo mío, o de tener un hijo y dejarlo botado. Me casé, tuve mis hijos en el matrimonio y hasta el día de hoy sigo pendiente de mis hijos. La paternidad para mí es una cosa muy, muy de responsabilidad. Entonces creo que ahí, Como en mi debe caso, ser. se ve el cambio de una generación a la otra. Quizás porque somos víctimas de lo que pasó con la generación anterior, aprendimos a no actuar como actuaron ellos en ese sentido y aprendimos entonces un poquito más de la parte formal, de la parte cultural. Es como un poquito de rescatar lo que los abuelos tenían antes de que nuestros padres empezaran con esta revolución sexual y todo aquello, ¿no? Como que nos fuimos un poquito más hacia el lado de los abuelos para la parte positiva. Dice que esta generación tuvo un cambio cultural y que, bueno, hubo como un movimiento de timón hacia algo positivo, ¿no? Hacia un cambio y sobre todo vino la responsabilidad en la sexualidad con el tema de los métodos anticonceptivos, es cuando entra la píldora anticonceptiva y entra toda esa campaña de responsabilidad en el campo de la sexualidad. Bueno, ya que estamos hablando de la generación X, vamos a darle participación a nuestro amigo Héctor Ayala, que nos quiere hablar un poquito acerca de qué recuerda él como lo más resaltante de su generación. Adelante, Héctor.
Un gran saludo a toda la audiencia de Sala de Espera y de verdad, bueno, quiero agradecerle a mi querido amigo y hermano Leo Gómez por invitarme a su canal. De verdad que un tema interesante que vamos a tratar hoy, como es la generación X. Bueno, como sabrán, bueno, soy parte de esa generación que, como dicen muchos, al cual también yo me uno, es la generación mejor de todas. ¿Por qué lo digo? Porque de verdad que, según lo que yo he podido recordar, ¿verdad? Ya a mis 55 años, he pasado por varias décadas donde he visto la evolución de la tecnología, de la radio, de la televisión, de la internet, bueno, y muchos otros medios de comunicación que han evolucionado a través de todos esos más de 50 años de vida, pues, que bueno, puedo recordar en mi tiempo de infancia, por allá por los años 70, y me gustaba jugar mucho en el parque, pues, con mis amigos, pues. Siempre jugábamos fútbol, béisbol, metra, trompo, papagayo, o sea, juegos tradicionales que todos los venezolanos disfrutamos durante esa época, que ahora en estos días muy pocos se ven, pues, porque ya la tecnología ha robado ese espacio, pues. De verdad que eso era un tiempo bastante hermoso, pues. También recuerdo en aquellos 80, ¿verdad? Parte ya de mi adolescencia, cuando, bueno, mucho antes de eso, yo recuerdo aquellas comiquitas o aquellos dibujos animados de Merry Melody, ¿ok? Como también Don Gato y su pandilla, Los Picapiedras, Los Supersónicos, He-Man, Sawamura, el campeón, el Capitán Centella, Mazinger Z, que es uno de mis clásicos animados favoritos de la época. Programa de televisión que puedes disfrutar, pues, como Los Locos Adam, Los Monster, como El Hombre Nuclear, La Mujer Maravilla. También tuve el privilegio de ver películas de Star Wars o La Guerra de la Galaxia, en el año 78, 79, no me recuerdo. ¿Okay? La primera película que pasaron en el cine, pues, durante los años 80, Volver al Futuro 1, 2 y 3, al igual que Rambo, Terminator, Flashdance, Breakdance, Baile de la Época. Y la música, bueno, ni hablar, pues, la música disco, cómo ha evolucionado, pues. Y como la guerra miniteca, en el Poliedro de Caracas. Y también, bueno, también me gustaban los conciertos de rock. Yo tuve el privilegio de ver a Queen en el año 80, Van Halen, Quiet Riot en el 85. Y bueno, esta época también era muy sana, pues también. A pesar de todo, comparado con el tiempo de ahora, era muy sano, pues. Recuerda que uno para poder cortejar a una chica, uno tenía que ir primero tenía que llamarla por teléfono alámbrico de la época, un teléfono o analógico. Okay, entonces le pedía permiso a la mamá o al papá para poder hablar con su hija, pues. Y al igual que en la fiesta, pues ellas se sentaban todas en fila en una pared y uno la sacaba a bailar, pues. Para poder cortejarla, bueno, había que pasar varios meses para poder conocerla, salir, invitarla a comer, invitarla a pasear, para ser novio, pues. O sea, todo tenía un proceso, pues, para el cortejo. Y el colegio, los estudios eran bastante exigentes y todo había que copiarlo directamente a la pizarra, pues. No tenía un teléfono celular inteligente para poder filmar, ¿ok? O tomar una foto de lo que el profesor copiaba a la pizarra. Trabajábamos era con libros, con textos escolares, donde tenía que uno que investigar, y si no, y uno tenía que ir a bibliotecas públicas o de las mismas universidades para uno poder hacer un trabajo monográfico, pues. Escribiendo a máquina, imagínate, a máquina de escribir. Y bueno, para de contar tantas cosas, pues. De verdad, también soy de la generación Halen, ¿verdad? Cuando pasó el cometa Halen, por allá por el año 85, mi marrón no recuerdo. Y bueno, son bonitas experiencias que yo tuve de adolescente y también de niño, pues. La ropa, también usaba ropa de marca, pues. Y se usaba mucho las camisas como la que yo tengo puesta ahora, ¿verdad? O sea, marca Chemise Lacoste. Usábamos calzados marca Kicker. De verdad que, bueno, pudiera pasar horas y horas aquí hablando con ustedes, contando esta experiencia. Y bueno, agradezco una vez más a mi querido amigo y hermano Leo Gómez por este espacio y poder contarles parte de mi vida
como parte de la generación X. Bueno, este caminante se despide de ustedes una vez más. Gracias, amigos, por su sintonía. Cuídense mucho. Les quiero mucho. Chao. Bueno, yo quería hacer un comentario en cuanto a la tecnología, ya que aquí ya se está como introduciendo un poco más el tema de la televisión, digamos que más música, más difusión de la radio, etcétera. Ya estaba como comenzando ya la tecnología a dar sus primeros pasos ya mucho más avanzados. Sí, en esa parte de la tecnología, por lo menos yo recuerdo, ya que estamos hablando de mi generación y la generación de el amigo Héctor, Importante. que recuerdo que, bueno, nosotros estábamos en esa transición, nosotros somos la generación de la transición en cuanto a esto del internet, en lo que fueron las primeras redes sociales, y éramos unos indios, éramos árabes, en ese sentido. A nosotros nos costó aprender, yo por lo menos no sabía ni siquiera dónde estaba el botón de encender una computadora, yo veía ese aparato y decía, pero ¿dónde se prende esto? Cosas así por Sí, el estilo, y bueno, nos tocó una alfabetización tecnológica difícil, ¿no? Para nuestra generación. Pero vimos llegar el Messenger de Hotmail, disfrutamos del Messenger de Hotmail, para nosotros eso fue una revolución, vimos llegar los teléfonos celulares, aquellos bloques. no, por ejemplo, bueno, yo en mi tiempo de juventud o de mi niñez, por así decirlo, tenía poco acceso a internet y bueno, había que ir a una sala web, que eso era típico. E Ahí incluso en el se café. escapaban del colegio para ir a jugar Counter-Strike, Vice City, todos esos juegos que bueno, que hoy en día Ah, muchos padres lo ven como para sus hijos como algo violento y bueno, no los culpo porque están viendo que transmiten mensajes, pero en ese entonces uno se divertía con esos juegos, pues. También el Messenger, el Hotmail, que uno iba a revisarlo cada mes cuando podía ir, y Sí, así, esa era pues. otra cosa, ¿no? Que para uno enterarse de lo que le habían mandado un correo electrónico, a veces lo recibía 15 días después, un mes después de que lo habían Sí, mandado, así mismo. porque no Sí, tenías ese sí. acceso al internet. Bueno, ya tú estás entrando a la generación siguiente, ¿no? Ya tú estás hablando de la generación Y, conocida también como los millennials. millennials, nacidos en Millennials. entre 1981 y 1996. Ahora sí, ustedes van a explayarse allí, porque son ustedes los protagonistas de esta generación, que dice que crecieron con avances tecnológicos, con la internet, con la globalización, y que son conocidos por su adaptabilidad y uso de redes sociales. Entonces, cuéntenme ustedes, ¿cómo les fue con el tema de adaptarse al uso del internet? Si para ustedes no fue como para mí tan traumático aprender dónde se prendía la computadora o cómo se utilizaban los sistemas o los programas de computación. Bueno, fíjate, para mi época, yo cuando niño, digamos que no era como que común ver computadoras en la casa como tal. Sí, ya se están como que comenzando a dar los primeros pasos de las personas a tener computadora en casa y posteriormente vino el internet. Pero ya se estaba como comenzando en esa parte de la tecnología, nos estamos recién comenzando a integrarnos a ella como tal, pero una buena parte muy cierta es que nos integramos muy rápido a la tecnología, lo que hace la juventud como tal, tú captas la información mucho más rápido y nos adaptamos mucho más rápido a eso. Yo no sufrí eso que sufriste tú, Leo, de no saber ni cómo encender la computadora, yo la desarmaba y la volvía a armar, fíjate tú. Bueno, para ti fue más sencillo entonces. Ya el amigo Kelly, bueno, ya él nació unos años después. Bueno, yo recuerdo el Encarta. Ah, yo lo Cuando iba a sé. hacer tareas, bueno, eso era infalible. El Encarta, había muchos CDs, incluso de aprendizaje, pues cómo funcionan las cosas. Yo me acuerdo que tenía un CD de eso Ay, me que acuerdo. básicamente era como que prender todo, que si el taladro, que si el televisor, todas esas cosas, y hacían un sonido, pues. Entonces ahí fue que, y con eso, de la tecnología, Y a imprimir, ti se todas te esas hizo cosas. fácil, se te hizo fácil a adaptarte. No, no te voy a negar, se me hizo un poco difícil los primeros documentos en Word, todo eso, créeme. Te cuento que yo originalmente tuve dificultades para adaptarme por ser una generación antes que la tuya, pero después me acoplé y hoy en día creo que supero a gente de la generación de ustedes en ese sentido que, modestia aparte, de forma autodidacta, aprendí todas esas cosas. Tanto así, Emerson, que a veces yo entiendo una cosa como tan fácil en la computadora, en el internet y los programas y las cosas hoy día que me escriben, por ejemplo, para preguntarme algo o cómo funciona X cosa, X.
y me estresa tratar de explicar a una persona cómo hacer algo, por ejemplo, tan sencillo, de algún programa, de alguna cosa en internet, porque yo lo veo como tan fácil hoy día y hay gente que no, que tiene dificultades grandes para entender cosas básicas de cómo usar la computadora o el internet. Sí, sin duda alguna. Para mí, hoy en día, en la actualidad, yo he aprendido mucho con los tutoriales, porque antes no había esa facilidad. Es Antes verdad, tú es verdad. tenías que ponerte y, bueno, a dañar algún equipo o arriesgarte, pues. Ahorita no, ahorita tú pones el video en YouTube y entonces empiezas por paso. Ah, bueno, desarmé esto, ahora voy con esto. Pero yo puedo decir que yo no sabía nada, voy a hablar en términos financieros. Yo no sabía, por lo menos de la plataforma Binance, retirar dinero y esas cosas, pero aprendí lo básico gracias a esos tutoriales. De verdad que he Bueno, aprendido muchas cosas mediante la tecnología. Una cosa que iba a comentar a lo que dijo Leo, en cuanto, más que todo se le dificulta a las personas de mayor edad o de generaciones anteriores adaptarse a las tecnologías y es normal y debemos ser pacientes con ellos, no se estresen. yo me estreso. Es que ellos no tuvieron ese contacto a la tecnología como nosotros, pues que nosotros somos como que el comienzo de la adaptación tecnológica como tal. Claro, para ponerle la tapa al frasco y ya cerrar este episodio de hoy, vamos a presentar juntas las dos últimas generaciones que se conocen como la Z y la generación Alfa. Fíjate que esto como que con la Z cierra como que un ciclo y el Alfa comienza como un ciclo nuevo, ¿no? Porque brinca de la Z al Alfa. Entonces, Exacto. es como el final del abecedario y comienza entonces ahora con el griego. Bueno, la generación Oh, Z claro, y la exacto. generación alfa se caracterizan, tienen como que se dice muchas cosas en común y sobre todo esta última, la generación alfa, tiene que ver con lo que comentábamos al comienzo de este episodio y lo sucedido con este cantante Bad Bunny y personas que como él también son delicaditos en ese sentido. Entonces vamos a ver, la generación Z comprende los nacidos entre 1997 y 2009, mientras que la generación alfa de 2010 hasta el 2025 comprende ese lapso de tiempo. Vamos por el 2024. Entonces, estas generaciones se caracterizan, la Z, por ser nativos digitales, o sea, crecieron, o sea, estos los parieron por una computadora, crecieron con dispositivos móviles y acceso a informática instantánea. Prácticamente tienen el celular como un órgano del cuerpo y por lo demás, la alfa son los más jóvenes y están creciendo en un mundo altamente tecnológico y son los más llamados como la generación de cristal, que tienen una alta sensibilidad y delicadeza emocional. ¿Qué podemos decir de estas generaciones para concluir? Bueno, en cuanto a la generación Z, bueno, ya como tú dices, pues se criaron ya con el teléfono, lo que los hace mucho más dependientes de ella. De hecho, su entorno social está como más ligado a las redes sociales y poco, digamos que conocerse por fuera a nivel real como tal. Una Digamos que pregunta, Jamerson, a nivel profesional, ¿ha influenciado en la generación Z que hayan estudiado por lo menos informática, computación, que se sí, desempeñen sí en te ese influye, ámbito? ¿Sí? sí influye, pero es que de hecho influye desde los millennials. Y ya para la generación Z se afinca mucho más que busquen como estudiar esa parte de tecnología. ¿Por qué? Porque sencillamente la están viendo desde pequeño y se hacen como más adictos a ella. Le cuesta mucho despegarse. En mi caso yo sería como una especie de híbrido. Yo pudiera vivir sin internet si me lanzan en un lugar desértico donde no exista conexión a internet. Por mí, fino, yo soy feliz de desconectarme un rato y disfrutar de la naturaleza, etcétera. Pero esta generación Z no puede hacer eso. Y dígame, entonces la alfa menos todavía. Si la Entonces, es generación la Z y alfa, dependencia. si a la generación Z y alfa se les cae el internet, les da un beriberi, un patatú, Sí, sí, sí. una baja de Por, tensión. ej- por ejemplo, bueno, de esa generación puedo opinar que no pueden vivir sin un videojuego, por lo menos Free Fire, Fortnite, todos esos juegos online. Eso, bueno, eso es una locura. Yo he Es la tenido generación del experiencia propia. streaming, ¿no? La generación del streaming. Exacto. He visto por experiencia propia que por lo menos vecinos cercanos están pegados al teléfono allí y entonces lo llaman a comer. No, 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 yo me quedo aquí. Y se va a internet y bueno, eso es patalear. Se tiran en el piso. No, que yo tenía que ganarme el nivel de estrella, yo no sé, tenía que ganarme el trofeo y es mucho el fanatismo y mucha la adicción y eso también influye pues Sí, en la... muchísimo. Y eso ha traído problemas de enfermedad
emocionales, ¿verdad? Sí, sí. Trastornos del sueño, muchachos que cuando se van a dormir ya a las 5 o 6 de la mañana, amanecido de estar metido todo el día, toda la noche, perdón, en ese juego, y después tú los ves, los escuchas hablando lo que juegan dormidos, ¿no? Y de sonámbulos y cosas así por el estilo, por todo ese vicio, esa adicción. Es bastante serio, ¿viste eso? Bueno, fíjate que en la parte emocional, digamos que la nueva juventud esté tan pegada a la tecnología y al no salir a estar aislado, ocasiona que sean menos tolerantes a las situaciones adversas, a las situaciones complicadas, al no salir a la calle, si, o sea, siempre estás ahí, solamente ves una realidad, no afrontas como que situaciones o experiencias que te hagan crecer como persona, y en cierto modo eso sería un poquito preocupante, porque digamos, ¿hacia qué futuro vamos o va a ir encaminada la humanidad? Esa es la pregunta, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué piensas Sí. tú, Kelvin? ¿Hacia dónde vamos? Mira, Generación. con respecto a eso que dijiste, yo puedo decir que he visto muchos casos de asesinatos o ya bien sea online o retos de internet en adolescentes. Muchas veces lo vi, de que reto yo no sé qué, aguantar la respiración o tal cosa. Muchas noticias de eso las vi porque hacían, de hecho, hay una película, no recuerdo ahorita el nombre, o una serie, estaba en Netflix, que se trataba de eso, de un reto que te hacían por internet y si tú no lo cumplías eras como que un cobarde, pues. Y muchas personas, muchos jóvenes han muerto por estar cumpliendo esas redes, pues. ¿Qué futuro Fíjense, espera, pues? para concluir, una reflexión, ¿por qué esta generación del Z y Alfa, cuál será la razón por la que ellos son más frágiles? Por eso los llaman generación de cristal. ¿Por qué son tan frágiles emocionalmente? Para nosotros, por ejemplo, ¿cuál era la herramienta pedagógica que utilizaban nuestros padres para enseñarnos a leer, a escribir o para corregirnos? La correa, una chola, no sé cómo llaman en otros lugares a La las... Bueno, chola, yo no lo viví es, tanto así, pero yo sí, sí la de lo tu viví, la generación, que correa. era la X, sí se vio mucho. Y me imagino que para la anterior, mucho más fuerte. Claro. Ahora, esta La correa, generación no soporta, son niños que no soportan un regaño. Si la mamá le habrá golpeado, hay que llevarlo para el psicólogo. sí. Meterles un tratamiento psiquiátrico porque no tienen Mira, esa yo creo que capacidad. el hecho de que estén tan aislados y no hagan como relaciones sociales como lo llegamos a hacer nosotros como tal, hacen que no creen esas habilidades de solventar ante una persona que tienes al frente. Como se han hecho tan dependientes de las redes sociales, no ponerle un mal comentario, entonces ya para ellos eso es mal de morirse. Claro, Entonces, el hate y esas cosas, hay gente que hasta se ha suicidado por motivo del hate, Sí, porque le pusieron un mal comentario, porque le hicieron bullying y cosas por el estilo, se han suicidado por eso. Conozco de casos de muchos adolescentes, sobre todo, que lo han hecho. Y yo creo que también hay que hacer un llamado a la conciencia, en el sentido de que la gran responsabilidad de eso está en los padres, que de repente nosotros somos padres que, como en nuestra generación, fue difícil ganarnos la vida, tuvimos que hacer mucho esfuerzo, hemos sido esos padres que no queremos dejar a nuestros hijos sufrir, que queremos darle todo, que no queremos que ellos pasen trabajo, ¿verdad? Porque uno dice con orgullo, porque mi hijo no va a pasar lo que yo pasé, pero no sabemos el gran daño que le estamos haciendo porque los hacemos sí. dependientes, incapaces de valerse por sí mismos y cuando tienen que enfrentar situaciones de la vida, entonces tienen esa fragilidad que no saben cómo defenderse como si lo hicimos nosotros, que tuvimos que pasar un poquito de más trabajo en la vida, si soportamos maltrato, no nos hacía daño el chalequeo, como decimos aquí en Venezuela, o el ya bullying, le quedo, sí. ¿verdad? Porque era parte, como se dice, de la vida como normal, pero estos Sí. muchachos han tenido situaciones difíciles y creo que los padres deberíamos tomar concientización de esto y procurar generaciones que tengan mayor capacidad de valerse por sí mismos. Había un punto que yo quería recalcar rapidito para cerrar, en cuanto hacia el futuro o cómo se ve el futuro con las nuevas generaciones, porque fíjate que la dependencia tecnológica que hay, o sea, con las computadoras y todo aquello, pero ahora con la generación alfa se está comenzando algo para la próxima generación, que es la mayor dependencia de la tecnología, porque la inclusión de la inteligencia artificial hace que a futuro vayamos a ser mucho más dependientes de la tecnología. Vamos a estar acostumbrados a que la inteligencia artificial nos diga, mira, hazme tal actividad o tal cosa.
Sí, Entonces, al nosotros no esforzarnos para hacer esas actividades, que tanto la generación X como nosotros los millennials nos veíamos en la obligación de investigar, leer, no, ya en claro. la generación alfa y la siguiente generación van a decirle, mira, respóndeme este ejercicio, esta actividad, ¿qué tengo que hacer? Sí, Y se lo da todo fácil y sencillo. Digamos que Sí, eso es un poquito preocupante. sí, sí, es ¿Hacia verdad. dónde vamos? Sí, es verdad. exactamente. Bueno, sería un llamado a la reflexión a toda nuestra audiencia y una invitación a participar. De verdad que me encantaría saber la opinión de cada uno de los que nos escuchan en los comentarios de cómo ha sido o qué recuerdan de su generación. Nosotros con esta, pues nos toca por factor tiempo despedirnos, agradeciendo la atención que han prestado hasta este momento a nuestra conversación y los invitamos entonces para una próxima ocasión donde tendremos un nuevo episodio de esta, la sala de espera. Hasta la próxima. Hasta la Chao. próxima.